Reencuentro, tenemos que hablar. Ciudadanos, como saben, la verdad siempre va a ser la verdad, como la de Niurka, pero en este caso le toca la verdad a Peña Nieto. Y es que Tomás Herón declaró que Peña Nieto tuvo mucho que ver con el diseño de la verdad histórica de Ayotzinapa, las reuniones, todo. Aquí lo vamos a ver en la primera nota. La segunda nota se trata de la sobrerepresentación en el Congreso por Morena, y Morena y sus aliados, así es que pues obviamente eso va a tener consecuencias, y una de ellas es la tercera nota, que es la reforma al Poder Judicial. Ya vimos también algunos detalles en la semana, aquí los vamos a volver a platicar, los vamos a analizar y vamos a hablar sobre estos tres temas. No se lo pierdan, suscríbanse, denle like y también compartan, porque recuerden que nos ayudan mucho compartiendo, y sobre todo, pues quédense a ver este 15º episodio de Contrapropuesta en su temporada 3. Así es que les dejo el link aquí abajo para YouTube, ya se la saben. Nos vemos más adelante. Contrapropuesta. Vemos noticias en todas partes, mesas de debate y opinión y periódicos que nos informan de acuerdo con el lado en el que están. Pero no había un medio ciudadano, un medio hecho por personas como tú o como yo, que buscamos ver las cosas desde su justa dimensión y sin que nos influyan las ideologías. Simplemente hacer un diálogo ciudadano entre ciudadanos. Yo soy Rafa Acevedo y les doy la más cordial bienvenida al episodio 15 de la tercera temporada de Contrapropuesta, un podcast 100% ciudadano, donde nuestra única línea editorial es la realidad que vivimos y percibimos como mexicanos, y no la que nos venden estos pinches políticos corrientes de todos los partidos e ideologías que tenemos hoy en día. Este podcast ciudadano lo grabamos en martes y luego Monse Chávez, que es nuestra productora, le hace algunos ajustes, algunos arreglos y lo publicamos en el transcurso del miércoles en YouTube, Spotify, iHeartRadio, Amazon Music y Apple Podcast. En YouTube, busquen mi canal, que es @rafa.acevedo, o simplemente pongan Contrapropuesta en el panel de búsqueda, y es que en el transcurso del podcast escondemos una palabra clave y se van a dar cuenta por qué va a sonar esto. Palabra clave. Con la palabra clave, vayan el jueves a las 8 de la noche a mi TikTok, que es @racevedom, donde abro un live en el que armamos un panel ciudadano de opinión, así que súbanse a platicar conmigo y con otros ciudadanos de las notas que tocamos en este episodio. Y los invito, ¿saben por qué? Porque estemos de acuerdo o no, tenemos que hablar. Y eso solo podemos hacerlo en Reencuentro, una iniciativa de ciudadanos que trabajamos y hacemos Horas México porque queremos una nación próspera, libre y unida. Para cuando escuchen en plataformas este episodio de Contrapropuesta o lo vean en Spotify, será miércoles 28 de agosto de 2024 y por lo tanto faltarían 126 días para que termine el año y solamente 35 días para que el presidente Andrés Manuel López Obrador se sobrerepresente en el jardín de la chingada. Anuncios parroquiales. Ciudadanos, pues bienvenidos al episodio 15 de Contrapropuesta, como ya les dije, y como siempre, los parroquiales. El primero de ellos, recordarles que de lunes a viernes, alrededor de las 9 de la mañana, ya sea en mi cuenta, que es @racevedom, en la cuenta de nuestra productora de Monse Chávez, @MonseChávez con Reencuentro Diario. ¿Qué hacemos en Reencuentro Diario? Pues leemos las principales portadas de circulación nacional y también una que otra de deportes. Las principales también de deportes las leemos, eso con mi querida Kao, que es @YesCasal, YesCasal con K y con S, en TikTok también. Así es que no se lo pierdan de lunes a viernes alrededor de las 9 de la mañana, ahí van a encontrarnos en Reencuentro Diario. Y por otro lado, pues también nuevos productos en Reencuentro, ya se los había contado, Chaos Sports Talk. Este nuevo esfuerzo de mi querida Kao, que los miércoles se pone a platicarnos de qué es lo que está pasando en los deportes. Y bueno, otro de estos productos, el Rincón de Eddie. El Rincón de Eddie es algo que no tiene nada que ver con política, tampoco con deportes. Es que vayan y que se pongan a cantar, que se pongan a platicar de lo que está pasando, de lo que quieran. Ahí, esto es, ya sea sábados, ya sea domingos. Empieza a las 10 de la mañana, termina alrededor de las 5. O sea, es maratónico el asunto, 5 de la tarde termina. Pero bueno, en este esfuerzo está mi querido Eddie, que le está echando todos los kilos para
difundir el mensaje de reencuentro, porque no todo es política, ¿no? Y bueno, un producto que no hemos estrenado, pero que viene para el 10 de septiembre, porque empieza la temporada de la NFL, pues es NFLeando con Macosay. Y es que mi querido Macosay se la sabe en el deporte favorito del equipo de reencuentro y pues se va a poner a platicar a partir del 10 de septiembre qué está pasando con la Liga de Fútbol Americano en Estados Unidos y qué es todo lo que sigue en esta nueva temporada que nos trae la NFL. Así es que no se pierdan ninguno de estos productos nuevos. Muchísimas gracias por sus taps, gracias por compartir, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos que este esfuerzo les guste, que lo compartan, que platiquemos de esto y sobre todo porque tenemos que hablar. Así es que con esto, ¿qué les parece que nos vamos a la información? Primera nota. La beldad de Peña. Tomás Herón canta en contra de Peña. Ciudadanos, esta primera nota a la que yo titulé La beldad de Peña. Tomás Herón canta en contra de Peña. Ayotzinapa no ha dejado de dar de qué hablar y las recientes revelaciones sobre la participación del expresidente Peña Nieto en la creación, diseño, le dicen algunos, y difusión de la llamada verdad histórica han vuelto a sacudir a nuestro país y supongo que más a los padres de los 43, ahora 44 normalistas. La verdad histórica fue la versión oficial presentada por la Procuraduría General de la República en su momento bajo la dirección de Jesús Murillo Caram, quien hasta hoy se encuentra recluido. Según esta versión, los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron detenidos por policías locales después de haber secuestrado un camión de pasajeros y fueron entregados al grupo criminal Guerreros Unidos. Fueron asesinados y luego incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero. Sin embargo, esta explicación ha sido cuestionada ampliamente por su falta de evidencia sólida y las denuncias de tortura utilizadas para obtener confesiones, además de dejar de lado los estudios de organizaciones internacionales especializadas en este tipo de búsquedas. Nuevas investigaciones realizadas por los periodistas Ignacio Rodríguez Reina y Juan Gómez han revelado que Enrique Peña Nieto estuvo directamente involucrado en las reuniones del Gabinete de Seguridad, donde se diseñó, se ordenó y se instituyó la difusión de esta verdad histórica. Esta información fue obtenida a través de un cuestionario enviado por Alejandro Encinas en su cargo de presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia a Tomás Herón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal. Este cuestionario de 70 preguntas ofreció detalles sobre cómo se tomaron las decisiones clave en el manejo del caso Ayotzinapa. Según sus respuestas, las reuniones en las que se discutió y aprobó la estrategia de comunicación sobre el caso se llevaron a cabo en la oficina presidencial de Los Pinos. Esto con la participación de Peña Nieto y altos mandos de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, o sea el CISEN, y la propia PGR. Estos fueron los organismos que estuvieron presuntamente en estas reuniones que se realizaron acerca de la verdad histórica. Cerón también relató que estas reuniones fueron para decidir que el entonces Procurador General de la República, el hoy encarcelado Jesús Murillo Caram, sería quien comunicaría al país la versión de los hechos basada en las evidencias y declaraciones disponibles hasta ese momento. Y fue en ese contexto que se adoptó el término verdad histórica para describir la explicación oficial sobre el destino de los estudiantes. Ya saben ustedes, estos pinches términos que se inventan los pinches políticos corrientes para o pararse el cuello o para bajarle al incendio, ¿no? En sus respuestas, Cerón también describió su papel en la difusión de esta versión oficial. Explicó que fue instruido para ser el vocero de la PGR, encargado de leer y explicar la información proporcionada por el Ministerio Público. Y bueno, como siempre, ciudadanos, una disculpa por mis elementos desgentrificadores, pero pues ya, digo, hasta en Polanco hay, ¿no? Hasta en Polanco pasan con la campana, así es que no me juzguen, se hace lo que se puede en este podcast ciudadano, para que vean que sí es 100% ciudadano, o sea, no estamos acá en el estudio de Latinus, ni nada de eso, ni nos lo financia nadie. Y bueno, pues
Tomás Herón subrayó que su función era simplemente transmitir el mensaje que le fue ordenado sin emitir opiniones personales. Vean nada más lo que les digo. Escuchen eso. Si se escucha, escuchen nada más. Vean. La productora me hace señas de que sí se escucha. Bueno, ya saben, estamos en Ciudad de México grabando para ustedes, así es que no podemos evitar este tipo de cosas, por lo menos no hasta que nos vayamos al estudio de Latinus, ¿no? Y bueno, además Herón reveló la existencia de las llamadas juntas de autoridades, reuniones que se llevaban a cabo en al menos 4 ubicaciones distintas. Uno era la oficina presidencial en Los Pinos, otro era la zona militar de Iguala, otro las oficinas de PGR en la Ciudad de México y obviamente esto en las oficinas de la CEIDO, ¿no? que eran diferentes a las de la PGR. En estas juntas participaban, además de Peña Nieto, el secretario de Gobernación, los secretarios de la Defensa y de Marina, el director de la PGR o el fiscal, bueno, el que sería hoy el fiscal de la FGR, el jefe de la oficina de la presidencia, el titular de CISEN y otros altos funcionarios federales y estatales, incluyendo al propio gobernador de Guerrero y al procurador general de justicia de ese estado. Según Tomás Herón, estas reuniones eran fundamentales para dirigir la investigación y decidir los pasos a seguir en el manejo del caso Ayotzinapa. Sin embargo, el papel exacto de cada uno de estos funcionarios en la creación de la verdad histórica sigue siendo objeto de investigación y de debate. Uno de los aspectos más controvertidos de la verdad histórica es la afirmación de que los cuerpos de los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula. Esta versión ha sido refutada por estudios científicos que indican que no es posible que 43 cuerpos hayan sido quemados completamente en ese lugar, dadas las condiciones físicas y ambientales. Cerón intentó aclarar su papel en la difusión de esta versión, insistiendo en que nunca afirmó que todos los estudiantes fueron incinerados en Cocula y que ninguna autoridad de la PGR, según su conocimiento, hizo tal afirmación. Las revelaciones de Cerón, a partir de esta investigación de los periodistas que antes les mencioné sobre la participación de Enrique Peña Nieto en la construcción de la verdad histórica, han reavivado el debate sobre el caso Ayotzinapa y las acciones del gobierno mexicano con relación a esta tragedia. Las 43 familias de los estudiantes continúan exigiendo justicia y transparencia, y estas nuevas informaciones refuerzan sus demandas. El futuro del caso Ayotzinapa sigue siendo incierto. A pesar de las nuevas revelaciones, muchas preguntas siguen sin respuesta y la presión sobre el gobierno actual para resolver el caso de manera clara y definitiva continúa aumentando. El trabajo de la Comisión para la Verdad y Acceso de la Justicia a cargo de Alejandro Encinas sigue en marcha. Y la esperanza es que algún día se pueda conocer la verdad completa de lo que ocurrió aquella noche en Iguala. En este caso, no solo se ha marcado a una generación en México, sino que también ha dejado profundas cicatrices en la relación entre el gobierno y la sociedad civil. La búsqueda de la verdad y la justicia sigue siendo una lucha constante. Tomás Herón de Lucio, es un exfuncionario mexicano que dirigió la Agencia de Investigación Criminal durante la investigación del caso Ayotzinapa. Es conocido por su papel en la creación de la controvertida verdad histórica sobre la desaparición de los 43 estudiantes en 2014 y Cerón ha sido acusado ya de tortura y manipulación de pruebas. Actualmente se encuentra en Israel, prófugo, donde se refugió tras salir de México y enfrenta una orden de aprehensión y una solicitud de extradición por parte del gobierno mexicano. Y bueno, pues como siempre no podemos dejar de lado lo que nuestro cabecita de algodón nos viene a decir, con lo que nos viene a deleitar cada mañana, ¿por qué no? Porque pues es que el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó en su mañanera que la Fiscalía General de la República podría citar al expresidente Peña Nieto en relación con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la construcción de la verdad histórica. Aunque López Obrador reconoció que Tomás Herón, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, señaló en un testimonio que la verdad histórica se construyó en reuniones donde participaban Peña Nieto, por supuesto, y altos funcionarios de seguridad, la FGR no ha involucrado al expresidente, fíjense nada más, ¿no?, debido a que el exprocurador Murillo Karam se atribuyó toda la responsabilidad junto con Tomás Herón.
¿Dónde está el secretario de la Defensa? ¿Dónde está el secretario de Seguridad Pública entonces? O sea, ¿dónde están? Peña Nieto ni me lo toquen, ¿eh? Claro que no. Vaya, el problema no es que haya tenido que ver o no. El problema es que era el presidente en ese momento. Ergo, el señor tendría que estar pagando las consecuencias porque era el jefe de la nación en ese instante. Y no se enteró. Entonces, pues, ustedes juzguen, ¿no? ¿De qué se trataron todos estos 6 años de supuesta verdad histórica o reacomodo de la verdad histórica o replanteamiento de la verdad histórica? Está cabrón, ¿no? Y pues ahí se va perfilando el asunto. A ver si ahora sí se nos hace, por fin, ver a un pinche político corriente de calibre presidencial sentado declarando en FGR. Y pues López Obrador subrayó que no protege a nadie y que su gobierno, es que dice la productora, eso no va a pasar. Ya les dije, pues el presidente subrayó que pues él no protege a nadie y que su gobierno no va a utilizar archivos expiatorios en respuesta a esto, a las críticas que lo acusan de proteger a Peña Nieto. Convocó a Tomás Herón a aclarar su postura, ya que es señalado como el coordinador de las torturas para sostener la verdad histórica. Además, cuestionó por qué Herón se refugió en Israel y mencionó que ha enviado cartas a los primeros ministros de ese país para que colaboren en la extradición de Herón mismo, ¿no? O sea, que el presidente ha enviado cartas a los ministros de Israel para que colaboren y por favor le manden a Herón. Porque pues aquí está acusado de violaciones a los derechos humanos y de tortura. Nada más. El presidente reiteró que la verdad histórica fue construida para afirmar que los estudiantes fueron asesinados por el crimen organizado y que las torturas se realizaron bajo órdenes superiores, según la declaración del propio Murillo Karam, quien asumió la responsabilidad. A pesar de todo esto, no podemos dejar de lado que nos faltan 44. Y que nos seguirán faltando. Y de ahí nos vamos a los cientos de miles que nos seguirán faltando también, mientras que la única verdad histórica sea la de los abrazos y no la de los balazos. Y con esto, ciudadanos, vámonos con la siguiente nota. Segunda nota. A disfrutar de lo votado. INE aprueba sobre representación. Ciudadanos, esta segunda nota a la que yo titulé A disfrutar de lo votado, porque el INE aprueba la sobrerepresentación. Ciudadanos, me siento en la obligación de leerles textual el artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos, el cual dice lo siguiente. Artículo 54. La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley. Y de aquí nos vamos a brincar hasta la fracción cuarta de este mismo artículo que dice, literal, ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios. Y ya sé que muchos me van a decir que lo lea completo, que no segmente el artículo y todo eso, pero yo quiero decirles que tenemos que partir simplemente de esta base para decidir si estamos a favor o en contra de la sobrerepresentación. Y esta fracción, creo yo, no deja lugar a dudas, ¿no? Seguramente muchos de ustedes son demócratas, más allá de si le apuestan a la izquierda o le apuestan a la derecha, sean AMLovers o no, le vayan a Morena o no, o al PAN, o votaron por Xóchitl, o al que sea. Seguro estoy de que son demócratas. Y también estoy seguro de que ustedes son seguidores y cumplidores de la ley, o sea, buenos ciudadanos. O por lo menos saben que la ley se cumple y se tiene que llevar a cabo. Y es que la Constitución requiere a veces que la interpreten y llevamos no menos de 100 años interpretándola. Esto a través de tribunales colegiados y por supuesto a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí están, por ejemplo, las jurisprudencias. Pero, ¿qué hay de lo que no necesita ser interpretado?
¿Qué hay de lo que concretamente dice este artículo y esta fracción así, tal cual, como se los leí? Pues bien, yo creo que no hay lugar a interpretaciones a modo para la fracción cuarta del 54 constitucional, ¿no es así? Ningún partido. Eso dice la fracción. Y ningún partido es ningún partido. Y puede ser que vengan otros a decir, pero es que en este caso fue por coalición y no sé qué tanto. Pero la realidad es que estas coaliciones se forman de partidos. Y la Constitución, en esta fracción de este artículo, no habla de coaliciones. Interpretarlo de otro modo es una canallada, que como en este caso se consumó por el Instituto Nacional Electoral de Guadalupe Tadei o de Carla Humphrey. No les voy a contar todo lo que ya hemos pasado desde las elecciones del pasado 3 de junio, del 2 de junio, cuando nos despertamos el 3 de junio, donde como ya sabemos, Claudia Sheinbaum fue electa presidenta de México por una amplia mayoría frente a Xóchitl Gálvez y otro señor que andaba por ahí, que no me acuerdo cómo se llama el señor, no me acuerdo. Pero con esto Morena pues se llevó el 60% de los votos, o sea, además de haber elegido con esta amplia mayoría a Claudia Sheinbaum, también se llevó el 60% de los votos para diputados. Y resulta que obtuvo el 73% de los escaños para San Lázaro, no solo el haber ganado la presidencia. Pero si nos regresamos al artículo que les leí de la Constitución, el 54, ahí dice claramente, les repito, ningún partido. Ergo, ninguna coalición o frente o como le quieran llamar. Y lo mismo diría si este hubiera sido el caso del PAN o del PRI o del ya extinto PRD, ¿no? Traidores. Esto aún puede ser impugnado en tribunales. Sin embargo, ya está más que visto lo que podría fallar, ¿no? Y en este caso es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ese es el punto crítico después de haber aprobado la sobrerepresentación, de los cuales en este Tribunal Electoral 3 de los 5 magistrados, de los creo que 7 que tiene que haber, ¿no? Pues son morenistas. O bueno, son afines, no son morenistas, son afines, porque si me escuchan, se desgarran las vestiduras. No, son afines a Morena. Y justo por eso no los querían nombrar en el Congreso, para que hubiera una mayoría de magistrados afines a Morena. Los dos que quedan, que una vez hicimos un episodio, claro, tuvimos un episodio de contrapropuesta acerca de lo que pasó en el tema del Tribunal Electoral, con Reyes Rodríguez Mondragón y Yasmín Otálora, creo que es. ¿Ya vieron que esto puede ser una estrategia de años? Esto no se planea en 2 meses, ni en un año. Y sé que esto a lo mejor a muchos les va a parecer muy bien. Entonces digo, no podríamos decir que ustedes son muy demócratas, ¿no? Y todo esto por la cantidad de plurinominales. Y en este podcast y en Reencuentro hemos hablado hasta el cansancio sobre la distribución de las plurinominales y para quiénes deberían ser. En este artículo 54 constitucional, más bien este artículo 54 constitucional era el candado para evitar los cambios constitucionales a modo de un solo partido. Y miren que también de esto lo votó el PRI, ¿no? Seguro. Era el freno que teníamos para evitar ser una dictadura. Pero de principio vendimos al INE. Y me refiero a la oposición, porque todo lo que actualmente está pasando no atiende más que a un plan. Es rarísimo cómo se mueven las cosas tras bambalinas. Y es ahí, justamente, ciudadanos, donde las cosas pasan y no nos damos cuenta. Y esto que está pasando solo atiende a un plan confeccionado cuidadosamente varios años antes de que AMLO llegara a ser presidente. Perdón, pero así se nota. El argumento que dio el INE es que las reglas de representación proporcional solo son aplicables a los partidos y en lo individual y sin tomar en cuenta el efecto que esto pudiera tener en una coalición mayoritaria. Ahora recuerden lo que les leí nuevamente, y perdón que sea tan reiterativo, lo que les leí del artículo 54 y las reacciones.
El martes pasado, Morgan Stanley degradó su recomendación para invertir en México, pues ahora que el Congreso de México puede realizar cambios constitucionales así a placer, dichas reformas aumentarán, y así lo puso, aumentarán el riesgo sobre las inversiones. Y no fueron los únicos. Citibanamex, en un informe analítico de riesgos, dijo que la reforma supondría la cancelación de la democracia liberal. Analistas de Citigroup. Eso dicen los expertos, pero también hubo dichos que simbraron escenarios internacionales, como es el caso de una carta que publicó el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, acerca de la reforma judicial, y de paso le dio su raspada a la sobrerepresentación. Este viejito, que se ha dedicado a darle el avión a todos los lados de este país, más bien a los dos lados de este país, pues también se ha mantenido como amigo más amigo, ¿no?, de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Vaya, hasta hubo momentos en que dijo que la 4T era lo que México necesitaba y no sé qué tanto. Y bueno, pues este jueves, este mismo embajador dijo que los cambios que pretende la Cuarta Transformación plantean un riesgo para la democracia mexicana y amenazan la relación comercial histórica entre ambos países. ¿Cómo ven? Déjenme decirles que hoy que estamos grabando el episodio 15 de Contrapropuesta, hoy es martes 27 de agosto, el presidente de la República puso en suspensión las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. No las rompió, no. Las puso en suspensión. Esto me parece a mí que es el inicio de algo que se viene como hablar de imperialismo yanqui, injerencismo y cosas así por el estilo, ¿no? Está duro, ¿no? Y supongo que esto que dijo Ken Salazar se lo pidieron desde Washington. Eso ni qué decir, no creo que hubiera abierto la boca con semejante misil si no le hubieran dicho en Washington que lo dijera. Y pues este lunes, que acaba de pasar, el presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó gran parte del tiempo de la conferencia mañanera para referirse a los detractores de la reforma judicial y de la sobrerepresentación, y entre ellos al embajador de Estados Unidos. Pero eso se los voy a contar con detalle en la siguiente nota, donde ya lo aterrizamos bien. Pero por lo que les menciono esto, es porque al final el presidente también dijo que rechaza entablar el diálogo con el embajador Ken Salazar. Ya ven cómo es Victimán, que de repente hace muchísimos corajes y le dan infartos, ¿no? Ese es su poder mutante, más bien su poder mutante inútil se ve afectado por eso, ¿no? Por los corajes, pues no quiere hablar con Ken Salazar. Fíjense nada más, después de haberlo apoyado durante 6 años. Y pues en Reencuentro se los he dicho muchas veces, se los he dicho en los lives, así como en Reencuentro Diario. Este es el principio del rompimiento con nuestro principal socio comercial. Es el principio de que empecemos a condenar el injerencismo, como ya les dije, el intervencionismo yanqui, como en Venezuela y Cuba. Evidentemente, la sobrerepresentación da lugar a que se aprueben las 20 iniciativas que pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador: la reforma judicial, la desaparición de los órganos autónomos, la militarización de la Guardia Nacional. Es más, les digo algo, podrían modificar la Constitución como les dé la gana. Si se les antoja cambiar el 123, el 127, el 130, cualquier artículo, ya podrían hacerlo sin el menor de los problemas. Y la realidad es que no es tanto lo que le cambien, sino lo que le aumenten. Ese es el problema de las reformas que están planteando. Ya se aprobó en comisiones la desaparición de los organismos autónomos, eso pasó la semana pasada, lo que va a dar lugar, ya empezó, a la fuga de inversiones y por ende la pérdida de empleos, y por ende la caída de los mercados. Pero principalmente el pleito con Estados Unidos y la no ratificación del TEMEC. Y eso sí, nos va a meter literalmente en Honduras. Ahora ya sabemos que el hasta hoy presidente Andrés Manuel López Obrador deja el cargo ya en unos cuantos días, pero Claudia Sheinbaum ya dijo que le va a seguir al tema de las reformas y todo. Y yo sé que les he dicho que esperemos a que se siente Claudia en la silla. Pero la verdad es que
frente a este escenario, cada vez pierdo más la esperanza de poder tener un poco de que Claudia Sheinbaum pudiera tener un poco de criterio o de sentido común para no llevar al país a esta tormenta de la que quién sabe si nos recuperemos pronto o si incluso se vaya a acabar. Nos hemos vuelto laxos en la aplicación de la ley y aceptémoslo, ciudadanos. La hemos torcido y hemos admitido que la tuerzan. Y todo para que estos pinches políticos corrientes se mantengan en el poder. Para que hoy interpreten la ley a modo y beneficio de una mayoría sí, pero una mayoría que arrebata, que desconoce y que divide y que no deja espacio ni tantito para el diálogo. Pero siempre recuerden que la realidad es que nosotros siempre fuimos los que propiciamos esto. A lo largo de los días he visto cualquier cantidad de memes que dicen disfrutando lo votado. Y créanme que esa frase me ha rondado la cabeza todos estos días. Porque creo que así va a ser para la mayoría de la que les hablo. Van a ver si no. Hoy los ciudadanos tenemos que elegir nuevamente un bando. Y me refiero al de estar a favor o en contra del gobierno. Porque hoy toda la política es así. Dios nos libre de convertirnos en la nación de un solo hombre o de una sola mujer. Porque esta vez están armados y están armados hasta los dientes. Una oposición que no ha sabido defender y que no solo eso, ha propiciado y ha sido la causa del efecto AMLO. Las consecuencias, estamos por verlas. Hoy no les vengo a decir con todo este análisis lo que muchos opositores dicen, que nos vamos a convertir en Venezuela y que si Cuba y no sé qué tanto. Vengo a decirles que somos ya una especie de híbrido y que lo más seguro es que toda esta situación nos aísle del mundo globalizado, como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua. Pero principalmente es de preocuparse la desaparición de instituciones que descentralizaban el poder. Porque ¿qué vamos a hacer si un día dejamos de disfrutar de lo votado? Y quédense con esta nota en la mente, porque es la base de la siguiente nota. Tercera nota. La rebelión de la justicia. Avanza reforma del Poder Judicial. Ciudadanos, esta tercera nota, la que yo titulé La rebelión de la justicia. Avanza reforma del Poder Judicial. Ningún sistema de justicia en el mundo es perfecto. En todos hemos sabido de escándalos que involucran desde dinero para jueces hasta coacción de grupos criminales a los propios jueces. Y lo hemos visto en Europa, en Estados Unidos, en Reino Unido y hasta en China, donde han fusilado a funcionarios involucrados en actos de corrupción. Ninguno es perfecto, y no lo será en tanto la justicia la sigan impartiendo los seres humanos. Y no con esto digo que imparta la justicia la inteligencia artificial, los robots, ni locuras por el estilo, pero es que la justicia ha sido creada a partir de emociones primarias, de sentimientos colectivos, y no podemos dejar de lado que no hay más forma de entender la justicia que entendiendo nuestra propia naturaleza humana. La justicia no puede ser para unos cuantos. La justicia no atiende ni entiende de minorías o mayorías. La justicia atiende a las reglas que nos hemos impuesto a lo largo de las décadas postrevolucionarias. La inclusión de los tratados internacionales al rango de la Constitución no es menor. Hoy podemos contar con un análisis por parte de todos nuestros juzgadores en las sentencias que incluye la visión y el criterio, así como el espíritu de los tratados internacionales. Estos tratados internacionales de los que nuestro país forma parte. A eso se le llama control difuso de convencionalidad. Esto abre la puerta para que los mexicanos tengamos un mejor y más amplio acceso a las cortes internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o también la Corte Penal Internacional, donde hasta Felipe Calderón ya ha sido denunciado. Pero no podemos perder de vista que para que todo esto pueda pasar, para que miles y miles de asuntos sean resueltos en los tribunales federales, se requieren decenas de miles de trabajadores que no solo sean abogados, sino que sean abogados con carrera judicial. Porque parecería mentira, pero el conocimiento de la carrera judicial, ergo
el conocimiento de los trabajadores del Poder Judicial se transmite desde entrenar a un notificador hasta un magistrado de circuito. Este sexenio nos han engañado o han tratado de engañarnos con el hecho de que el Poder Judicial es el culpable de todos los males de esta nación, diciendo que los asuntos que tiene la Suprema Corte de Justicia solo se resuelven para los potentados y millonarios, que por cierto son 5 veces más ricos en este sexenio, como Germán Larrea, Ricardo Salinas, Carlos Slim, entre otros. Y entonces sale el presidente Andrés Manuel López Obrador a decir que por qué no Norma Piña resuelve el asunto de 35,000 millones de pesos en impuestos que debe Electra. Pero no habla sobre la enorme corrupción que existe en los poderes judiciales locales, en los que hasta ver el expediente cuesta en algunos casos. Y si bajamos un poco más profundo en este iceberg que representa la justicia en México, podemos irnos a las fiscalías. Digo, acabamos de ver un fiscal rescatando a un presunto delincuente como Javier Corral, pero sobre todo, si lo analizamos desde el lado jurídico, el fiscal actuó como juez de distrito amparando de inmediato a Javier Corral y salvaguardando su libertad. Esto, en justicia, es surrealista. Tengo el gusto y el honor de conocer a varios trabajadores del Poder Judicial Federal. Ninguno de ellos es corrupto. Ninguno de ellos ha recibido en su carrera dentro del Poder Judicial dinero. He conocido casos de abogados que no son del Poder Judicial, o sea, abogados litigantes, que han intentado ofrecer dinero en el Poder Judicial Federal y hoy tienen abiertas carpetas de investigación y fuertes sumas. Pero no podemos meter las manos al fuego por todos. Claro que no. No podemos decir que todo es miel sobre hojuelas. Digo, al Poder Judicial pasaron Olga Sánchez Cordero, pasó también por ahí Arturo Saldívar. Y varios que se han encargado de ensuciar la justicia en México y que han salido impunes hasta de actos de nepotismo o incluso que el presidente en turno les tire línea. Como ya les dije en la nota pasada, la sobrerepresentación pone en el camino perfecto a la Cuarta Transformación para aprobar de manera directa y sin posibles cambios la reforma al Poder Judicial Federal. Esta, propuesta ya por segunda vez por el presidente López Obrador, a través, por supuesto, de uno de sus esbirros, Nacho Mier, da paso a la elección de jueces por voto popular. Por ejemplo, desaparece el Consejo de la Judicatura Federal y se desaparecen los fideicomisos constituidos por y para los trabajadores del Poder Judicial. Como les mencioné en la nota anterior, también han reaccionado los mercados a esta reforma, no solo a la sobrerepresentación, porque con el anuncio de la reforma se cayó de nuevo la bolsa mexicana y se movieron los indicadores y por supuesto que se subió de precio el dólar, es decir, se cayó de nuevo el superpeso. Y por supuesto que también se han pronunciado propios y extraños respecto de la reforma al Poder Judicial. Y volvemos de nuevo con nuestro querido embajador, Ken Salazar, quien se pronunció a través de una carta sobre el tema de la reforma judicial. Y miren nada más lo que dijo. Basándome en mi experiencia de toda una vida apoyando el Estado de Derecho, creo que la elección directa de jueces representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia en México. Cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el Poder Judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción política. Palabras del embajador, que durante todo el sexenio se la pasó aventando pétalos de rosas en el camino de López Obrador y que hoy no le quiere tomar la llamada. Porque como les mencioné, el presidente no tiene ni la más mínima intención de dialogar al respecto de la reforma judicial con el embajador de Estados Unidos. Lo que nos dice varias cosas. Una, que el embajador recibió, para hacer esto el embajador recibió un jalón de orejas y un zape desde Washington. Y dos, que López Obrador logró engañar a Estados Unidos una vez más, haciéndose pasar por su amigo para hoy decirle lo yanqui imperialista o en todo caso, injerencistas enemigos del Estado y soberanía mexicana. Lo que nos pone, por supuesto, en una posición muy, pero muy difícil. Y el gobierno mexicano, a través de la Cancillería, ya envió notas de extrañamiento
cartas donde se le pide a Biden que no sean injerencistas y que los asuntos de México son de México. Y ya saben, minando la relación como siempre. Mientras que estamos en el momento más álgido de la relación por la migración y el crimen organizado. Aquí el asunto es que al momento que estamos, hoy es martes, hoy el presidente López Obrador en la mañanera salió a decir, como ya deben de saber, ya que es miércoles, salió el presidente a decir, López Obrador a decir que pausaba las relaciones con el gobierno de Estados Unidos, es decir, con el embajador y con todos los cónsules que hay. Díganme si esto no es el principio de los gritos de los gritos desgarradores de yanquis imperialistas, el bloqueo de Cuba, se creen dueños del mundo, no se metan con la soberanía, no sé qué. Ahí está. Claudia Sheinbaum le recordó al embajador que 50 de los 63 estados de su país eligen a sus jueces, pero lo que no dijo Claudia Sheinbaum es que esa elección es local y que también aplica a los fiscales. Digo, si quiere lo mismo, creo que podríamos pensar en platicar por lo mismo, digo, para que no haya fiscales heroicos o que se toman atribuciones que no les corresponden. También le dijo, por supuesto, a Ken Salazar en respuesta por su carta, que se informe bien sobre la reforma judicial antes de opinar. Porque eso le dice una futura presidenta al embajador de Estados Unidos, ¿no? Qué diplomática. El Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex y académicos de todo el mundo se han pronunciado también sobre la reforma y créanme, ciudadanos, que por lo que hace a los expertos, el panorama no resulta nada alentador, pues se prevé la intervención y financiamiento de las campañas por parte de grupos de alto poder económico, así como grupos del crimen organizado. Estos últimos, ya sea por la vía del dinero o por la vía de la violencia, o sea, como en tiempos de Pablo Escobar, ¿por qué no? Plata o plomo. Pero al final se pronunciaron los que se debían de pronunciar y me da mucho gusto que lo hayan hecho y de la forma en la que lo han venido haciendo. La semana pasada, como lo escucharon en los parroquiales del episodio 14, se anunció un paro de labores en oposición a la reforma judicial. Este paro de labores fuera del sindicato. Esto, o sea, obviamente por trabajadores del Poder Judicial. Y luego le siguieron 1 o 2 días después los juzgadores. Y les cuento que circula en redes sociales, particularmente en las redes sociales de los maestros, qué casualidad, un mensaje que los invita a no apoyar a los trabajadores del Poder Judicial en este paro. O sea, no pasa de ser un mensaje de propaganda, de estos que ya saben, se mandan, ¿no? Pero al final, esto es lo que andan circulando a los maestros particularmente. Y no solo hicieron un paro los trabajadores del Poder Judicial, sino que también cerca de 100 magistrados pidieron ya la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evitar de manera urgente la reforma judicial, la cual dijeron apunta hacia un inminente golpe de estado técnico. Este sí es un golpe de estado técnico, no lo que decía el presidente López Obrador. Y esto fue lo que decía la carta. Más bien, esto es lo que dice la carta. Esta enmienda está paradójica y perversamente enmascarada bajo un discurso democratizador que en la realidad persigue la concentración total del poder que anula los principios esenciales de la democracia misma. El poder democrático limitado y limitable. Esto es lo que escribieron los magistrados solicitando la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué es lo que podría hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Pues ahí les va. Los magistrados están solicitando que sea esta misma organización la que le solicite al Estado mexicano se aplique el artículo 141 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para que se evalúe la opción de suspender temporalmente el proceso de reforma judicial para realizar una revisión integral y exhaustiva de su convencionalidad. Convencionalidad, como les dije, se los expliqué al principio, ya saben de qué se trata. La cual podría realizarse mediante un mecanismo debidamente acordado ante dicha comisión entre el propio Estado mexicano y quienes firman la petición. Es decir, se los traduzco, está pidiendo estos 100 magistrados la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como mediador entre los firmantes y
y quienes estén a cargo de esta reforma, o en este caso la Cuarta Transformación. Aunado a esto, los magistrados pidieron que debido a la infracción sistemática de la independencia del Poder Judicial, México sea incluido en el informe anual ante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, en el que ya están, ni más ni menos, como siempre, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Guatemala. Esto con el fin de someterlo a una vigilancia permanente sobre el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Es decir, les están pidiendo estos 100 magistrados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que nos pongan niñera. Y ahorita van a ver lo que sigue para que vean que sí están pidiendo que nos pongan niñera. Asimismo, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haga una observación presencial en México para conocer la situación, recibir información de diversos actores y escuchar testimonios de quienes suscriben la solicitud y de la sociedad en general. Elaborar un informe sobre la situación por la que atraviesa México en materia de democracia e independencia judicial e instalar un mecanismo especial de seguimiento sobre la temática, entre otros. La realidad, ciudadanos, es que quienes proponen, apoyan y ejecutan esta reforma no tienen ni idea del grave daño que le causan a la sociedad. Y si sí la tienen, deben ser estos pinches políticos corrientes. Eso sí saben, el daño, ellos sí lo saben. Es un grave daño al país, a la estabilidad económica y política de la nación. Pero sobre todo, como ya lo hemos dicho en muchos episodios y en muchos foros, estos que lo apoyan no conocen el Poder Judicial. Vaya, si no lo conoce el presidente, ¿no? No conocen la justicia en México. No tienen ni idea de lo que está a punto de pasar. Y mientras tanto, respondan la pregunta que les he venido haciendo a lo largo de todo este tiempo de que hemos hablado de la reforma judicial en diferentes foros. Contesten esta pregunta, contéstensela. ¿A quién elegirían para juez de distrito en materia administrativa en su circuito? ¿Saben lo que es un circuito o solo saben que hay que reformar el Poder Judicial como lo dijo el presidente todo el sexenio? Y por cierto, amigos opositores, salió el coordinador de los senadores del Partido Verde, Manuel Velasco, a decir que ya había negociado la aprobación a la reforma al Poder Judicial. Les hacían falta 3 senadores. Hay uno que todavía está como en el limbo, o sea, no en el limbo, está todavía como oculto. Pero 2 que ya se destaparon, o que más o menos destaparon, fueron Araceli Saucedo de Michoacán y José Sabino Herrera de Tabasco, casualmente. Ambos respaldan la reforma. Y ambos son senadores, ni más ni menos que del PRD. Chútense esa. Y ahí se los dejo para que sigan marchando en la marea rosa. Y también me recuerda que les tengo que dejar la palabra clave. Palabra clave. Así es, ciudadanos, la palabra clave que me está acordando la productora que tenía que decir porque se me había olvidado. Hoy la palabra clave va a ser eco. La palabra clave va a ser eco. Así es que ahí, si escucharon el podcast, van a saber quién es Eco y pues ya saben cuál es la palabra clave. Así es que ahí se las dejo. ¿Y saben qué? Con esto, ¿qué les parece que nos vamos a la contrapropuesta playlist? Contrapropuesta playlist. Ciudadanos, bienvenidos a la contrapropuesta playlist. Pásele, ¿qué va a llevar? Y bueno, pues la contrapropuesta playlist es traída por nuestros amigos de Index Plus, orgulloso patrocinador de Reencuentro y de este podcast. Así es que aquí les dejo esta canción que es muy ad hoc para todo esto que está pasando. Si quieren, tómenla de aquí de la contrapropuesta playlist. Y bueno, escuchen nada más esto. Bajo los escombros están los festejos del que dispara de lejos, del que apretó el botón rojo y no se atrevió a mirarme a los ojos. Bajo los escombros se reescribieron las historias que no se han contado. Así es, Bajo los escombros es una canción de Residente
parte de su álbum Residente de 2017. La letra aborda temas de lucha, resistencia y resiliencia frente a la adversidad, utilizando metáforas sobre la capacidad de superación en tiempos difíciles. Musicalmente la canción es intensa, con un estilo que refleja la seriedad del mensaje y pues ha sido elogiada por su honestidad y la forma en que Residente trata temas sociales con profundidad y reflexión. Y pues muy ad hoc para el futuro, no lo estoy dedicando para este momento en lo particular. Espero que nunca tengamos que cantarla. Así es que pues hasta aquí la información, hasta aquí Contrapropuesta Ciudadanos, la opinión analizada también desde el lado ciudadano. Y recuerden que podemos discrepar, pero siempre tenemos que hablar. Gracias por estar con nosotros en este episodio 15 de Contrapropuesta. Yo me despido agradeciéndoles por haber estado en este podcast ciudadano, que es una producción de Reencuentro, @Reencuentro MX en TikTok. Recuerden que nos ayudan como proyecto suscribiéndose en este canal, dando like y compartiendo nuestro contenido, por lo que de antemano les agradezco que se unan a este enorme esfuerzo ciudadano. A nombre de Monse Chávez en la producción, @MonseChávez_G. Pensando Fuerte en los gráficos e información, @Pensando Fuerte. Yo soy Rafa Acevedo, @RAcevedoM, todos en TikTok. Yo me despido no sin antes decirles que preparen los tenis, cierren la puerta, abróchense el cinturón, porque más ciudadano que nunca, esto fue Contrapropuesta, episodio 15. Reencuentro, tenemos que hablar.